¿Qué tal amigos? Yo soy Armando Carros y el día de hoy les vamos a enseñar a cómo instalar una dashcam. Aquí tenemos la dashcam de la marca Asdom. Esta camarita lo que nos va a ayudar es para grabar todo el tiempo el camino. Hay muchas veces que tenemos un choque que no tenemos la culpa nosotros y no tenemos cómo comprobarlo. Pues aquí está la solución. Vamos a hacer la instalación y vamos a ver qué tal funciona. Así que vamos a darle. Ahora vamos a hacer el unboxing. Aquí tenemos la cajita. Inicialmente tenemos la camarita. Vean, tenemos la cámara, dice que graba en 4K. Vamos a ver, vean, aquí tenemos todos los botoncitos, se ven de buena calidad. De este lado necesitamos la micro SD, que esa no la tiene, pero ahorita se la ponemos. Dejamos esto de un lado. De este lado tenemos el cable USB bastante largo para alimentar la camarita. Tenemos una ventosa para pegarla en el vidrio. Tenemos varias pegatinas para ir guiando el cable por alguna parte que quede expuesta. Una pleca para meter el cable y de este lado un cargador USB para el encendedor. Bien, aquí tenemos una micro SD de 16 GB. Vamos a insertarla. Listo, ahora vamos a hacer la instalación del cable. Bien, primero ponemos la ventosa. Si se fijan, aquí tiene como un riel y simplemente ahí entra y ven, ya queda bien macizo. La ventosa tiene diferentes alturas. Le quitamos el plástico protector y lo ponemos más o menos en donde quede bastante plano. Aquí mero. Vean, aquí la tenemos ya puesta y de este lado lo que tenemos que hacer es girar la perilla hasta que quede el segurito puesto y ahí la ventosa queda bien asegurada. Ahora lo que tenemos que hacer es apretar esta perillita de aquí a la altura deseada. Vean, más o menos ahí. Aquí tenemos una franja de polarizado, pero la cámara queda justamente abajo, entonces no creo que haya ningún problema. Igual ya viendo la imagen vemos qué tal. A mí me gusta que quede aquí en la parte de arriba, queda un poco escondida, pero no queda tan a la vista. Vean, hasta viéndolo de este lado parece que no hay nada, pero ya si estamos del otro lado queda exactamente atrás del retrovisor. Cuestión de gustos, hay otros que la ponen como más abajo. A mí me gusta que quede un poquito más escondida. A mí me parece bastante bien. Ahora ponemos el cable de carga aquí y de este lado lo posamos por arriba del cielo. Aquí lo que tenemos que hacer es levantar como un poquito el cielo hacia abajo, levantarlo hacia abajo y nomás hacerlo hacia abajo de esta forma e ir metiendo el cable así hasta que lleguemos al poste. Y de este lado nomás, si se recorre, lo jalamos un poco y lo acomodamos en donde quede mejor. Me parece que queda bien. Ahora esto de aquí lo que podemos hacer es quitar el poste para pasarlo mucho más fácil. Así que lo levantamos de este lado. Bien, ahora metemos el desarmador plano por aquí abajo. De este lado tenemos unas grapas. Son unas grapas metálicas estas de aquí. No se preocupen, no se rompen. Simplemente hay que darle con el desarmador exactamente aquí para hacer la fuerza en donde se debe. Y una vez teniendo la silla es mucho más fácil pasarlo por toda esta parte. De aquí hasta abajo. De este lado vamos a retirar también esta tapa de aquí para hacer la instalación lo más fácil posible. Vean, el cablecito nos lo llevamos para acá. Nos aseguramos que quede bien acá arriba. Y una vez que esté todo el cable bien acomodado, ahora sí ponemos el poste. Levantamos el empaque y de este lado nos lo llevamos para abajo. Lo pasamos por aquí.
Igual aquí le ponemos un cincho para que no ande bailando el cable. Y lo demás lo pasamos por acá abajo. Vamos a poner el cargador USB aquí en el encendedor. Vamos a conectar la cámara. ¿Para qué? Para ver qué tanto cable nos va a sobrar. Este lo vamos a pasar por aquí y ya de aquí nos vamos a ir para abajo. Más o menos así. Y vean, todo eso nos sobró. Entonces todo esto lo vamos a regresar hasta este lado de aquí. Vean, hasta esta parte. Para todo el sobrante que quede de este lado junto con el cincho. Y todo lo demás ya quede a la medida. Prácticamente así. Y ya lo que nos queda acá lo vamos a encinchar aquí. Bien, ahora vamos a usar estas pequeñas pegatinas para guiar el cable en esta parte de aquí. Lo vamos a poner uno más o menos, yo creo que aquí en medio. Y el cable lo sujetamos así, tiene un segurito. Ahí quedan bien. Y ahora ponemos otro más acá arriba para que el cable quede bien en su lugar. De este lado más o menos por aquí me parece bastante bien. Y lo ponemos el segurito y listo. Ahora sí, abrimos el switch y probamos la camarita. Bien, aquí abrimos el switch y prende por primera vez la camarita. Le quitamos su pequeño protector. Vamos a mover un poco el retrovisor para poder hacer las configuraciones. Y vean, aquí lo primero que hay que hacer es acomodarla bien. Ay, ya la apagué. Tiene un botoncito a un lado para apagar la pantalla. Lo primero que tenemos que hacer, si se fijan, tiene un gran angular, pero ocupamos bien centrarla. Yo creo que ahí. Igual ya apretamos la tuerquita y ahorita nos metemos a las configuraciones. Vean, aquí tenemos todas las configuraciones. Tenemos la pantalla principal. Nos vamos a esta tecla de aquí. Tenemos el menú. Tenemos la resolución de la imagen. Podemos poner mayor o menor resolución. Claro que si le ponen mayor resolución va a durar menos la memoria. Tenemos aquí cada cuánto tiempo quieren que los lapsos de videos de 3, 5 o 10 minutos. O que sea un solo video continuo. Lo ideal o lo más práctico para mí son 3 minutos para, si hay algún choque o algo, tengas la facilidad de buscar exactamente en dónde está. Esto de aquí me imagino que es que cada cambio de video, cuánto desfasado esté, le ponemos que apagado para que sea inmediato. Esto realmente no sé qué es. Tenemos aquí la exposición de la imagen. Podemos ponerlo vertical por si la cámara la movemos. Este de aquí, pues detección de movimiento. Este me agrada bastante. Es detección de movimiento cuando está el carro apagado. Entonces, por ejemplo, el carro está apagado y te chocan, se prende la cámara y empieza a grabar. Hay otra opción que se puede dejar grabando todo el tiempo aunque esté apagado el carro, pero hay que ponerlo directo y pues va a consumir energía y mucho más memoria. Entonces esto me parece bien, por si alguien nos choca empieza a grabar aunque esté apagado el carro. Tenemos también, si queremos el audio, puede ser que los videos tengan el micrófono activado o desactivado. Recomiendo dejarlo activado para que escuchen ahí cuando digan unas cuantas groserías cuando los choquen. De aquí tenemos, nos aparezca la fecha, el GPS también, y aquí nos aparece pues alguna información del GPS. Tenemos 13 satélites agarrando. Las fuerzas G, tenemos la sensibilidad, en medio me parece bien. Tenemos en millas o kilómetros y podemos ver la velocidad aquí en la pantalla. Yo la verdad no me agrada que esté la velocidad ahí puesta. Y pues nada, tenemos aquí también otro menú. Le picamos al menú 2 veces y nos aparece a todo lo del sistema.
Aquí tenemos el Wi-Fi, que el Wi-Fi este es para conectarnos con la aplicación del celular y pasarnos los videos, se podría decir en vivo. Por ejemplo, chocas, te bajas, ves, tratas de arreglar, y si no hay, no llegan a algún acuerdo o necesitas evidencia, abres tu aplicación, te lo conectas al Wi-Fi, descargas el video y ya tienes ahí tu evidencia. Aquí le ponemos ahorita que no lo estamos usando. De aquí pues agregamos la zona horaria donde nos encontremos. Aquí estamos en México, está a -5 o -6 con el cambio de horario. El formato día, mes y año me parece bien. Aquí tenemos la fecha. Ok, ¿qué más tenemos? Que se apague. Esto me agrada. Podemos apagar la pantalla después de 1 minuto para que no nos encandile en la noche, ni que esté ahí la pantalla prendida cuando no la necesitamos. Bip sonido, este pequeño bip cuando le cambias se lo podemos quitar, prender. La verdad está agradable. Speaker volumen, aquí en medio me parece agradable. Lenguaje, haberlo dicho antes, ahora sí ya está en español. Número de matrícula, wow. Le ponemos frecuencia también, 60 Hz. Podemos ver aquí la memoria, es de 16 GB, realmente nos da 14. Y pues bueno, aquí ya tenemos toda la información de la memoria. La podemos formatear, configuración por defecto y la versión. En general eso es todo. El idioma lo vamos a dejar en inglés. Ahora para el Wi-Fi aquí le ponemos activado y nos vamos primeramente en nuestro celular. Nos vamos a la Play Store, aquí le ponemos AZDOME. Tenemos la aplicación, aquí ya la descargamos, le damos en abrir. Ya estando aquí en la aplicación, nos vamos en la parte de la conexión de Wi-Fi. Nos vamos a las redes, esta de aquí es la de la dashcam. Ponemos la clave que es del 1 al 8 por defecto. Conectamos. Y listo, ahí está conectada. Entonces nos vamos aquí a la aplicación. Si se fijan ya está la palomita de que está conectada. Ahora nos podemos ir, aquí damos todos los permisos que nos pida. Nos vamos aquí a damos igual todos los permisos y si se fijan aquí tenemos la visión en tiempo real. Ven, ahí tenemos al Prieto en aprietos haciendo unas tomas con su moto. Si nos choca aquí lo vamos a grabar. Estuvo cerca. Entonces aquí podemos ver los videos. Bueno, primero le damos aquí en stop y nos vamos a los videos grabados. Por ejemplo, el día de ayer pues tomamos una foto, aquí la tenemos. Tenemos los videos, vean, todos los videos. Podemos ver esto cuando fue. Esto fue el día de hoy. Tenemos también de ayer en la noche, para que vean cómo se ve de noche. Se ve bastante bien. El gran angular que tiene me encanta. Ahora vamos a ver unas tomas que hicimos hace unos momentos. Vean aquí, ahí tenemos la moto del Rafa. Nos aparece acá abajo la fecha, la hora, la velocidad a la que vamos. Ahí vamos a 42 kilómetros, vamos bien sobre el margen. No hubo ni un incidente. Entonces, por ejemplo, si aquí chocamos o tenemos que sacar la evidencia, podemos descargar directamente este lapso de 3 minutos o podemos editarlo. ¿Sabes qué? Quiero que empiece de ahí y que termine ahí. Entonces ya tenemos ahí los 3 segundos que grabamos. Le damos confirmar. Lo empieza a editar. O sea, recorta solamente el pedazo de video que nosotros necesitamos. Y listo, ahí lo tenemos guardado en el celular. Ahora ya podemos ir. Lo podemos descargar completamente también todo. Esto no se preocupen, no les va a consumir datos. Es una conexión Wi-Fi directa con la cámara. No es que esté bajando los datos de algún servidor. Simplemente está conectándose con el dashcam. Ahí está descargando el video completo de estos 3 minutos. Yo les recomiendo que lo dejen a 3 minutos. Se puede 3, 5 y 10 minutos. Pero a 3 minutos la verdad está perfecto para que tengas el margen de buscar entre tantos videos exactamente lo que necesitas.
Bien, hasta aquí mi reporte. Después de varios días de estarla calando, la verdad funciona muy bien. Me agrada bastante que se apague la pantalla en automático para que no esté prendida cuando no la necesitas. Hace tiempo compré una y todo el tiempo estaba prendida, se calentaba, no grababa bien. Esto, la verdad, la calidad de la cámara, de la imagen, la verdad está muy buena. La instalación la hicimos como lo más fácil posible también. Y pues nada, les dejo en el link la descripción de dónde la pueden conseguir. Y si ustedes la quieren comprar, ahí les dejamos un código de descuento. Yo soy Armando Carlos y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.